Yo me llamo David y el día de hoy vamos a hablar acerca de 7 errores que cometen los programadores de Ruby on Rails que son Junior. También vamos a ver el código fuente de una plataforma en la que estoy trabajando y en la que puedes acceder en mi perfil de GitHub. En el link de la descripción te voy a dejar el link para que puedas acceder a esta aplicación, que es una aplicación de Ruby on Rails 8. Esto es para un tutorial que estoy haciendo acerca de cómo hacer una aplicación entera en Ruby on Rails 8. Entonces vamos a empezar por el primero. El primer error del que vamos a hablar es no entender bien el concepto del MVC y cómo Rails lo implementa. Uno de los errores más comunes que cometen las personas es que el modelo vista controlador, si bien se puede entender someramente cómo funciona, hay que entender cómo el framework Ruby on Rails lo implementa y cómo es su correcto uso. Aunque obviamente primero hay que conocer exactamente qué es MVC. Este video no trata de explicar qué es MVC, para eso puedes también buscar en YouTube, pero aquí lo importante es entender que el modelo vista controlador en Ruby on Rails tiene un uso específico que inclusive se puede asemejar al de otros frameworks de programación web. Pero aquí lo más importante es entender que en el modelo vamos a tener los datos y la lógica de negocio, y que también vamos a definir algunas reglas de validación y las asociaciones con otras tablas en nuestra base de datos. Por ejemplo, en el código de ejemplo que estamos viendo en pantalla, que es la plataforma en la que estamos trabajando para el tutorial de Ruby on Rails 8, vemos el modelo comentario. Estoy asumiendo que ya sabes que es MVC. Aquí podemos ver 3 líneas muy básicas, bueno, en realidad 4. En la primera vemos que se declara la clase comment, o comentario, y que extiende de application record. Si nosotros vamos a buscar qué es application record, vamos a ver que es una clase pues que es abstracta, es decir, que no se puede instanciar, y que extiende de active record base. Active Record Base en Ruby on Rails es una herramienta muy importante, es una gema y hace parte del framework, el cual nos permite manipular los datos a través de las clases en Ruby para conectarnos directamente en la base de datos. Entonces eso tenemos que entenderlo. Muchas personas pueden optar por también escribir SQL de forma manual y digamos que es válido, pero la magia de esto está en que utilicemos apropiadamente el Active Record. Entonces el Active Record, entre otras cosas, también nos permite agregar validaciones. Las validaciones las colocaríamos aquí en el modelo y, por ejemplo, tenemos un atributo que se llama body y el body tiene una validación que se llama presence true. Esto significa que para guardar un registro de la clase de comment o del objeto de la clase comment tendríamos que tener presente el atributo body, y si el body no está presente, entonces no nos dejaría insertar este dato en la base de datos. En este otro modelo que estamos viendo, en la clase video, vemos otras validaciones. Por ejemplo, aquí vemos que el título tiene que ser presente, que la descripción tiene que ser presente y que el file, o sea el archivo, tiene que ser presente, pero además que el tipo del contenido sea uno de estos tres, es decir, que sea de tipo video. Y eso tiene sentido porque el archivo de la clase o del objeto video pues tiene que ser un archivo de video, ¿cierto? No tiene sentido que sea otro tipo de archivo. Entonces todas estas validaciones deben ser acá. Y si bien algunas personas podrían decir que también podemos validar eso en el controlador, eso vendría siendo un error. Por ejemplo, aquí como vemos en pantalla, vemos que estamos en el Videos Controller, en el controlador de videos, y vamos a ver la acción Create. Aquí colocaríamos en el create del video, o sea, en el lugar en donde vamos a crear el video, la lógica para poder validar que el archivo de video precisamente tenga un archivo, valga la redundancia, que sea de tipo video. Pero si esta lógica de validación la llevamos al modelo, estaríamos utilizando apropiadamente el patrón MVC. Además de eso, también estamos validando en el modelo, gracias a Active Record, que los atributos como title o el título y la descripción sean presentes y no directamente aquí en el controlador. Aquí el controlador solamente lo estamos utilizando para transportar los datos que vienen desde la vista hacia el modelo como si fuera un puente, y eso me lleva a la segunda parte, el controlador. El controlador realmente actúa como un intermediario entre el modelo y la vista y recibe las peticiones del usuario y obtiene los datos del modelo y los envía a la vista para mostrarlos. Entonces realmente, y esto es un error que inclusive a veces yo cometo, inclusive por pura pereza, pero ya sabemos que no podemos hacerlo así, vemos controladores que son muy gordos. Sí, realmente los controladores deberían ser flacos. Por ahí hay un dicho que son los fat
Models Team Controllers, que son los modelos gordos y los controladores flacos, por decirlo así. Pero realmente esto tiene una interpretación muy importante en la cual en los controladores deberíamos solamente enrutar los datos y en el modelo deberíamos tener todo el procesamiento de la lógica de negocio. Pero esto tiene un puntico y es lo que viene a continuación, y es que no debemos tampoco engordar nuestros modelos con un montón de lógica, porque entonces vamos a hablar de que tenemos una clase súper grande y súper compleja, y eso tampoco es algo que nosotros deseamos. En lugar de eso, en los controladores podríamos utilizar servicios, y ya con un servicio podríamos isolar acciones o tareas específicas y que son unidades de desarrollo mucho más testeables o que son más fáciles de probar. Y ya finalmente, para hablar del último componente del MVC, vamos a hablar de las vistas. Por ejemplo, vamos a abrir aquí la vista de videos. Vemos el show de videos. Entonces, en esta vista vemos que está en la carpeta app views videos y hay un archivo que se llama show.html.rb. En Ruby on Rails, cuando manejamos pues un monolito directamente como cuando viene el proyecto, cuando lo creamos, vamos a ver que nuestras vistas tienen la extensión .html.rb. Pero .erb significa Embedded Ruby Binary, es decir, que tiene, es un archivo de HTML que tiene etiquetas de HTML común y corriente, pero además de esto tiene código de Ruby embebido. El código de Ruby embebido lo podemos inyectar o colocar a través de estas etiquetas que vemos aquí en la pantalla, que son el menor porcentaje igual, y luego la cerramos. Todo este código va a ser código que se puede inyectar, que el procesador, el servidor de aplicación de Ruby va a interpretar, y que son variables que se pueden leer desde el controlador con el arroba. Entonces, otro error muy común que cometen las personas, sobre todo los juniors, es que colocan lógica de procesamiento aquí directamente en la vista. Por ejemplo, aquí vemos que colocamos en nuestro controlador, tenemos la acción show, y la acción show lo que hace es cargar desde la base de datos un video a partir de los parámetros. Entonces esa variable, como la colocamos en arroba, la vamos a pasar a la vista, y aquí en la vista colocamos el código de Ruby y imprimimos los atributos, el title, cuál es el usuario, cuál es la descripción, la cantidad de likes que tiene este video. Pero un error que podemos cometer acá es colocar esa lógica de cargar desde la base de datos aquí en la vista. Entonces sería como raro colocar en la vista pues esa lógica que no tiene nada que ver con la obtención de los datos. Pero una lógica que sí tiene mucho sentido, por ejemplo, es iterar sobre los comentarios del video. Aquí podemos, por ejemplo, colocar @video.comments. Sabemos que el video tiene una asociación de has many con comments, es decir, uno a muchos, y aquí mismo los podemos decir que lo ordenemos por la fecha de creación y luego utilizar el método .each para iterarlos. Pero otra persona podría decir que esta variable que estamos viendo acá, @video.comments.order, que devuelve un array, o sea un vector ordenado en este caso, puede ser una variable que llamemos en el controlador o en un servicio más arriba, y que aquí no lo traigamos a la vista y que luego la empecemos a iterar. Entonces vemos cómo es fácil poder caer en este tipo de errores, pero lo más importante es saberlos identificar para obviamente no caer en ellos. El segundo error es abusar de los callbacks en los modelos, y esto genera código muy difícil de depurar. Cuando yo conocí Ruby on Rails la primera vez y estaba leyendo el tutorial, estaba viendo acerca de los callbacks. Si no sabes qué es un callback, son acciones que se ejecutan después de determinadas acciones, sobre todo las que son asociadas a las bases de datos. Por ejemplo, crear un registro, le puedes asociar callbacks, de modo que son acciones que se ejecutan después de crear el registro. Pero no solamente funciona para crear, sino también, por ejemplo, para actualizar o para eliminar. Muchas personas, por ejemplo, tienen el vicio de que después de que crean un usuario en su plataforma web, no necesariamente Ruby on Rails, pues le envían al usuario un mensaje de correo electrónico dándole la bienvenida. Y eso está muy bien, y eso se logra a través de un callback. ¿Por qué? Porque el usuario, después de ser insertado en la base de datos, inmediatamente hay un código que está amarrado o está con un callback a esa acción de la base de datos y manda el correo electrónico. Pero ¿qué pasa
si ese correo electrónico falla? Bueno, pues en Ruby on Rails sucede que si la lógica que está dentro del callback falla, va a generar un rollback o que aborte la transacción. Y eso obviamente no tiene sentido de que un usuario que se acaba de registrar en nuestra plataforma sea borrado o se le hizo un rollback porque no se le pudo enviar el correo electrónico. Entonces eso es un error muy común que cometen las personas. Vamos a ver aquí ahora el código. De nuevo aquí en nuestro código vamos a escribir en nuestra clase de usuario algo así como esto. Le vamos a decir aquí after create send welcome email, o sea que le vamos a mandar un email de bienvenida después de que ha sido creado. Entonces vamos a colocarlo privado para que no pueda ser llamado desde afuera y vamos a definir este método y ahora vamos a llamar, por decir algo, no me gusta así. Vamos a definir nuestra clase, vamos a usar nuestra clase userMailer y le vamos a decir que ya vamos a llamar al método welcome email y le vamos a mandar el objeto self, o sea, su propio usuario, porque esto es un método de instancia, y luego le vamos a decir deliver now. Entonces aquí viene el problema. Como esto está usando deliver now, significa que va a ser ejecutado en el mismo hilo de procesamiento del método que llamó a este método. Entonces, como el método que llamó a este método es un after create, si aquí sucediera un error, entonces este error lo que va a hacer es que aborte este método y este método, cuando se aborta, hace que se cree un rollback dentro de la transacción. Entonces, recapitulando, cuando nosotros creamos un usuario, creamos este callback que se llama send welcome email en el after create y el send welcome email que se ejecuta en el after create, si acaso llegase a fallar, va a generar un rollback que borra todo el registro y eso sería súper, pues obviamente sería un error muy difícil de localizar. Pero esto aplica a cualquier otro tipo de callback que tengamos. También podemos tener after update o after delete. Para nosotros, por ejemplo, tener acciones que se ejecuten después de que se actualice un registro o después de que se elimine un registro. Inclusive no hablemos de después, sino que también lo podemos hacer antes con el before create o before update o inclusive el before destroy. Entonces imaginémonos que cuando necesitamos crear el usuario después de haberlo creado, vamos a ejecutar muchas más acciones, no solamente enviarles un correo electrónico. ¿Qué tal si por ejemplo también le decimos que setee su avatar, que lo obtenga, set avatar, que lo obtenga de un servicio externo y que después le diga como que le envíe la contraseña, send password? Entonces nosotros crearíamos aquí otros métodos, setAvatar, y aquí crearíamos otro método que se llama sendPassword. Pero entonces aquí la pregunta clave es ¿qué pasa si el código que está dentro de este método setAvatar o sendPassword falla? En ese caso se crearía un rollback que devuelve todo el registro. Y la próxima vez que se reintente, entonces vamos a volver a enviarle el correo de bienvenida, va a volver a intentar a poner el avatar y va a volver a intentar enviarle su password. Entonces eso vendría siendo hasta complicado de entender y es difícil saber qué está pasando y en qué orden. Entonces realmente lo que se debe hacer aquí es crear un servicio por aparte y ese servicio ejecutarlo y hacerle pues un manejo apropiado. De todos modos no tiene sentido que si por ejemplo un usuario se registró pero no fui capaz de obtener el avatar, entonces no debería abortar toda la operación y regresarse. Esto es muy común sobre todo cuando en los callbacks llamamos a servicios externos. Entonces, ¿qué tal que después de que nosotros creáramos nuestro usuario, eso conectara con una API de por allá un servicio y ese servicio fallara o no estuviera disponible? Pasaría entonces que si no tenemos ese error controlado, retornaría el rollback y entonces el registro queda completamente eliminado. El siguiente error que podemos ver es que no usamos correctamente Active Record y hacemos consultas ineficientes. Hay que entender que Active Record es un ORM o un Object Relational Mapping. Un Object Relational Mapping es una herramienta o es una filosofía o es una forma de trabajo, es un patrón de diseño en el cual podemos acceder a los datos de cierto almacenamiento de datos, no necesariamente estamos hablando de SQL, a través del lenguaje de programación nativo, cualquiera, no necesariamente Ruby, pero Ruby on Rails implementa un Object Relational Mapping a través de Active Record. Y Active Record nos permite hacer cosas súper fáciles como por ejemplo utilizar aquí, ya viendo de nuevo aquí en la pantalla, conocemos la clase video, podemos hacer video.find, le mandamos como parámetro 1 y esto en el fondo lo que hizo fue hacer una consulta SQL. Entonces en la antigüedad estábamos acostumbrados, pues de pronto los que inclusive antes que yo,
Era muy común utilizar SQL para obtener los datos del almacenamiento de datos, en este caso pues de una base de datos de SQL. Entonces se podía escribir CL de asterisco, from videos, where, ID, tal cosa. Pero ahora pues con los frameworks modernos, no solamente Ruby on Rails, también hay otros lenguajes que los implementan, podemos utilizar métodos muy sencillos para obtener datos. Por ejemplo, en Ruby sería con video.find y el ID del registro. Entonces, Ruby on Rails nos muestra cuál es el SQL equivalente, que es lo que vamos a ejecutar, y después imprime el objeto. Entonces aquí vamos a abrir en nuestra pantalla lado a lado, pues en la parte de arriba está nuestra definición de la clase video y abajo está nuestra consola. Vamos a borrar la consola para ver lo que sigue. Entonces, como les estaba diciendo, uno de los errores es no utilizar apropiadamente el includes. ¿Y para qué nos sirve el includes? Resulta que, por ejemplo, en nuestro ejemplo del video, sabemos que un video está asociado con muchos comentarios, porque un video puede tener muchos comentarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros vamos a traer un video, pero además necesitamos traer los comentarios? Entonces suena lógico que hacemos una consulta para el video y luego hacemos una consulta para los comentarios. Pero ahora, ¿qué tal que quisiéramos traer todos los videos y saber el conteo de todos los el conteo de comentarios de todos los videos adyacentes? ¿Cómo se lo imaginan? Yo me imagino así de forma rápida, algo así como que hacemos una consulta para traer los videos y luego hacemos una consulta, iteramos sobre cada uno de los videos y por cada uno de los videos hacemos una consulta adicional para saber cuáles son los comentarios y luego contarlos. Este problema se llama el problema del n+1, porque como acabé de decir, si te lo imaginaste como pues te lo estaba describiendo, creamos un montón de consultas. ¿Cuántas consultas? Creamos tantas consultas como videos hay en nuestra base de datos y además de eso, tantas consultas como comentarios tengan los videos en la base de datos. Eso va a ocasionar pues un desastre a nivel de consultas y de performance, y eso puede que a pequeña escala no se vea, pero es un problema que escala rápidamente, porque cuando estamos hablando de cientos o miles o millones de registros se vuelve algo insostenible. Afortunadamente Ruby on Rails identificó este problema y pues la academia ya lo tiene bien identificado, no solamente en Ruby sino también en cualquier otro lenguaje, y podemos solucionarlo de forma sencilla en Ruby on Rails gracias al método que se llama includes. Vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a ver un ejemplo de cómo sería sin el includes. Entonces ya sabemos que videos tiene nuestro array de videos, entonces vamos a decir videos.each2. Vamos a iterar sobre un video y luego decido video.comments.count, y cuando le damos end, cuando le dé enter aquí, él lo que va a hacer es que va a recorrer cada uno de los videos, el iterador se va a llamar video y después de eso va por cada video a contar los comentarios que tiene. Vamos a ver cuántas SQLs genera eso. Les digo de entrada que yo en mi base de datos tengo 20 videos, entonces cuando le dé enter, videos no está definido, vamos a decirle videos igual a video.all para que me traiga todos los videos. Entonces aquí ya vemos que hizo nuestro select asterisco from videos y luego vamos a decirle de nuevo nuestro bloque y vamos a ver qué pasó súper rápido. Vemos la cantidad de SQLs que generó. El primer SQL es el que trae todos los videos, ¿sí? Y los SQLs adyacentes vienen siendo la iteración de cada uno de esos videos. Entonces él iteró sobre el video número 1 y luego hice un select count asterisco from comments where comment.video id es igual a 1, es decir, del primer video, luego el segundo video, luego el tercer video y así sucesivamente por los 20 videos que yo tengo en mi base de datos. ¿Cuántos queries hicimos? Hicimos 20 más 1. Porque son 20 videos, entonces por eso se llama el problema del n+1. ¿Y cómo solucionamos este problema? El problema del n+1 lo solucionamos de esta manera. Decimos que nuestra variable videos tiene, entonces vamos a ver cómo se ve con la solución. Si nosotros decimos videos igual a video.includes y le decimos comments, vemos aquí arriba que comments está definido como una asociación de hasMany y luego le decimos .all. Luego podemos, bueno, él aquí creó dos consultas, la consulta número 1 que fue donde me trajo los videos y la consulta número 2 que fue donde me trajo todos los comentarios. Entonces él en memoria está cargando la lista de videos y la lista de comentarios.
pero vamos a ver cómo podemos acceder al conteo de comentarios sin necesidad de hacer todos esos SQL que vimos antes. Le decimos videos.h2 video y después le decimos video, puts, para que no lo imprima, puts video.comments.size. Enseguida vamos a ver algo aquí con este size. Vemos que él nos imprimió, bueno, aquí todos estos tienen 0, pero lo más importante es que no me generó una consulta independiente para cada uno de los videos. Entonces vemos que nos imprime todos estos comentarios, pero aquí digamos que otro podría decir, bueno, esto en realidad lo podríamos hacer solamente con una consulta, no necesitamos 2 consultas para esto. Entonces depende del caso de uso que vayas a usar, también puedes hacerlo de la siguiente manera. Miren que aquí tuvimos 2 consultas, pero ¿cómo podemos hacerlo solamente con una consulta? Y esto es más de SQL que realmente el mismo Ruby on Rails. Pero para no escribir SQL podemos utilizar Active Record y el ORM para poder lograr el mismo resultado. ¿Y cómo hacemos eso? El resultado lo hacemos así. Decimos si videos es igual a video.leftJoins comments y le decimos, por ejemplo, select, que me seleccione todos los atributos de los videos, pero que además me ejecute la función de agregación count comments.id y que le coloquemos un alias de comments count, por decir algo, comments count, ¿sí? Y luego le decimos que lo agrupe por videos.id. Videos.id. Entonces ya nos generó solamente una consulta, que es esta misma que acabamos de escribir, select videos asterisco. Además de eso, count comment id como este alias comments count, y el resto de la consulta le hace un left outer join con comments para que solamente le haga un join a los comentarios que sí existen, a los registros que sí existen, y luego lo agrupamos por el id del video. Esto, si nosotros luego lo iteramos, podemos hacerle algo así como videos.ich, así como anteriormente hicimos, y le decimos puts para que no imprima video.commentsCount. Observe que commentsCount es el alias que hicimos arriba en nuestro SQL, utilizando pues el ORM también, y vemos que él nos imprime el mismo resultado así como anteriormente, pero solamente lo hicimos con una sola consulta. Entonces esto es, creo que el error de los errores más críticos que cometen las personas cuando están aprendiendo Ruby on Rails, y en general cualquier framework web que sea MVC y que tenga un ORM. Es muy fácil caer en este error, pero cuando nosotros vemos la consola y tenemos por ejemplo herramientas o sistemas de monitorización o métricas, es muy fácil detectar este tipo de problemas. Cuando hay problemas de performance, sí o sí esto existe. Entonces ya saben cómo atacar este problema. Otro error muy común que se puede ver cuando estamos aprendiendo a utilizar el ORM de Ruby on Rails es que cargamos en memoria todos los atributos de una tupla. Es decir, aquí en el ejemplo anterior vimos que cargamos del video todos sus atributos. Esto significa que en memoria, en la RAM de nuestra máquina, vamos a cargar tantos atributos por la cantidad de registros que tenemos. Y esto está bien para unos cuantos registros, o si tenemos 20 videitos, por ejemplo, como en nuestro caso, pero hablemos de que nuestra aplicación va a tener de cientos de millones de registros. Entonces, si nosotros pues vamos a empezar a iterar sobre cada uno de esos registros o hacer consultas, cada atributo adicional va a hacer sufrir a la memoria, y como todo esto se trata de qué tan rápido responda nuestro sistema, es muy importante ser óptimos. Y uno de los errores más comunes que se tienen es cargar todo en memoria, pero solamente imprimir lo que necesitamos. ¿Qué tal si cargamos en memoria de una vez solamente lo que necesitamos? Para esto hay 2 formas de poder lograr este objetivo. Entonces, aquí como vemos en la pantalla, vemos que el primer registro de nuestro array de videos tiene un video y tiene todos estos atributos. Tiene unos 8, 10, 12 atributos. Pero digamos que solamente vamos a necesitar el ID, el título y la descripción, por decir cualquier cosa. Podemos hacer 2 cosas. Primero, videos es igual a video.select y le decimos cuáles son los atributos. Por ejemplo, ID, title y description. Entonces vemos que la consulta SQL que nos va a traer es
es select, ya no asterisco, sino ID, title y description desde la tabla de videos, y nosotros empezamos a imprimir el primer registro de nuestro array de videos. Vemos que solamente tiene estos 3 atributos, es decir, pasamos de que nuestra memoria cargara todos esos atributos a que solamente cargara esta cantidad de atributos. Puede que veas en mucho código legado, o si alguna vez se te pasa o no te importa, que ves algo así como videos es igual a video.all y dicen como que solamente quiero imprimir los registros, perdón, los atributos que quiero. Por ejemplo, .map, vamos a utilizar nuestro iterador video y decimos, por ejemplo, video.id, video.title y video.description. Es decir, que vamos a colocar por cada uno de los videos un array con estos 3 atributos, y otro diría, pues aquí están los registros que yo necesito solamente con los atributos que yo tengo. Pero esto en el fondo lo que hizo fue hacer una consulta a la base de datos con todos los registros a lo largo, es decir, si eso tiene 100 atributos, trae los 100 atributos, pero a final de cuentas estamos mostrando en nuestro front, en nuestra API o en este caso en esta consola, solo los 3 atributos que necesitamos, y eso está mal. Vemos que la consulta SQL equivalente fue select videos asterisco from videos. Si por ejemplo nosotros quisiéramos traer todos los títulos de nuestro video, existe el método .plug. El método .plug es similar al .map, excepto que funciona con el SQL en vez de con la memoria. Entonces el .map acabamos de ver cómo funciona, pero el .plug vamos a verlo, por ejemplo en este momento si le decimos title, él me va a traer select videos.title from videos, es decir, que me trajo solamente los atributos que le dije dentro del método plug. Pero también podemos utilizar el método select que vimos al principio, cualquiera de los dos. Vemos que el método plug también admite 2 o varios atributos. Entonces, si quisiéramos traer más de un atributo, lo podemos separar por coma y él va a generar automáticamente el SQL equivalente. Hay un tercer punto acerca de este tercer error, y es que el método .all.each, video.all.each, realmente va a intentar traer toda la colección desde la base de datos. ¿Qué pasa? No lo vamos a ver aquí porque aquí no tengo tantos datos en nuestra base de datos, pero te lo voy a comentar. Resulta que qué tal que nuestra tabla de videos tuviera, por decir algo, 1.000.000 de videos. Si tiene 1.000.000 de videos, este método puntual va a iterar sobre todo ese 1.000.000 de videos. Entonces imagínense eso cuándo va a terminar. Pero qué tal si nosotros iteramos por lotes sobre esa estructura de datos o sobre esa tabla de videos. Si nosotros utilizamos, en vez de .all, utilizamos el método find each to video, él lo que va a hacer internamente es que carga los registros en lotes y evita que se utilice excesivamente el uso de la memoria. Y utilizando el método findEach, lo que hacemos es que Rails procesa los datos en lotes de 1000 registros por defecto. Pero nosotros le podemos decir de cuánto puede ser el lote, no necesariamente tiene que ser 1000, puede ser, por decir algo, 10, 100, los que queramos, dependiendo del tipo de registro y lo que vayamos a hacer dentro de nuestra iteración, pero esto en cualquiera de los casos va a mejorar increíblemente el rendimiento. Y esto va también asociado con un cuarto punto que no tiene nada, pues no tiene tanto que ver con el ORM, pero sí, esto es más de diseño de base de datos, que es algo que tal vez muchas personas cuando están aprendiendo programación, y bueno, no necesariamente con Ruby on Rails, es que olvidan agregar el índice. El ORM de Ruby on Rails, y en general cualquier ORM y cualquier consulta SQL, funciona mucho mejor si tenemos índices. No voy a entrar a explicar qué es un índice, pero aquí en el archivo esquema.rb de nuestro proyecto de ejemplo podemos ver algunos índices que creamos automáticamente, inclusive con la consola, cuando nosotros creamos, por ejemplo, el modelo de videos. Si nosotros creamos el modelo de videos, es común, por ejemplo, buscar los videos por su categoría. Eso significa que la consulta funciona mucho mejor si tiene un índice sobre la categoría. Esto es un índice que nos creó automáticamente Ruby on Rails cuando creamos el modelo, que podemos inclusive hablar acerca de cómo se hace cuando veamos el tutorial de cómo crear una aplicación de Ruby on Rails desde cero.
El cuarto error trata de no configurar correctamente las validaciones y dejar datos inconsistentes en nuestra aplicación de Ruby on Rails. Uno de los errores más peligrosos y más comunes que cometen los programadores junior en Ruby on Rails es que no validan correctamente los datos. Y esto puede llevar a que la base de datos tenga información que es incompleta o inconsistente o inclusive incorrecta. Y esto pues obviamente va a causar muchos problemas en toda la aplicación. Rails ofrece de forma muy sencilla validaciones que son poderosas, pero que si no se usan bien pueden terminar siendo problemáticas y que van a generar fallos que son difíciles de detectar. Las validaciones son muy importantes porque a la hora de guardar podemos evitar que se guarden, por ejemplo, datos vacíos. Por ejemplo, que vayamos a guardar un usuario pero que no tenga email. O por ejemplo, que vamos a guardar el pedido de un producto o la descripción de un producto y que no tenga precio. También esto llevaría a lugares o a escenarios en donde tenemos relaciones inconsistentes. Por ejemplo, comentarios sin un video. En nuestra aplicación de videos, de esta plataforma de videos que estamos haciendo para el tutorial de Ruby on Rails 8, no tiene ningún sentido que haya un comentario que no esté asociado a ningún video. O que por ejemplo no esté asociado a ningún usuario que sea la persona que lo comentó. Además de esto, pues también la aplicación puede comportarse de manera impredecible y va a generar muchos errores que son muy difíciles de depurar. Ya volviendo aquí a nuestro código fuente, vamos a ver esta parte, la abordamos un poco al principio. Vimos que en la clase video que extiende application record y gracias a que extiende application record que a su vez extiende active record base, tenemos acceso a estos métodos de validación que se llaman validates. En la página del tutorial de Ruby on Rails explican completamente con pelos y señales cómo funciona este método validates. Aquí lo vamos a ver someramente. Ahorita lo mencionamos. Muchas personas agregan estas validaciones, por ejemplo, en el lado del controlador o se fían de que en el frontend, o sea, en el HTML, la validación a través de HTML5 es suficiente. Pero eso es un grave error que cometen muchas personas que son junior. Yo puedo decir que lo cometí inclusive hasta hace poco, teniendo mucha experiencia, pero tal vez es de forma negligente o de, digamos, pereza que más de una forma consciente. ¿Qué pasa? Aquí en el modelo agregamos este validates y este validates se va a ejecutar o se va a evaluar a la hora de hacer una inserción o una actualización o un eliminado en la base de datos. Si tú agregas estas validaciones del lado del controlador, si por ejemplo aquí a la hora de crear el video en el lado del controlador dijéramos, validemos que el título tenga, que el video tenga título, que el video tenga descripción. Primero engordaría más la lógica de negocio del controlador y además daríamos pie a que la validación sea solamente en este sitio, cuando eso no es precisamente verdadero, porque qué tal si nosotros creamos videos en otra parte. Tendríamos que copiar esa lógica de validación de título y descripción de nuestro video también en esa otra parte. Más bien centralizamos esa validación aquí en el modelo. Otra que podríamos hacer es validar en el frontend, en el HTML. Simplemente le colocamos una etiqueta required al input, o sea, a la cajita de texto, y con eso sería más que suficiente. Pues sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el navegador de nuestro Dino usuario no soporta HTML5, por ejemplo, o tiene el JavaScript apagado, o cualquier otra situación en donde pueda saltarse esas validaciones? Yo, por ejemplo, soy mucho de editar en caliente el HTML de nuestras páginas para modificar su comportamiento del lado del frontend y poder hacer lo que yo quiera, pues como con esto. Si yo llego aquí y le doy inspeccionar, borro esto, por ejemplo ahí borré la clase, mire que modifiqué el comportamiento de nuestra página web. Aquí pues solamente le dañé un diseño, pero qué tal si por ejemplo aquí a la hora de yo ingresar cualquier campo en el formulario le modifico los atributos que tiene por HTML5 y hago que cambie el comportamiento? Entonces también sería un error no colocar las validaciones del lado del modelo. Otro error muy común que podemos ver a la hora de trabajar con validaciones en Ruby on Rails es no utilizar todas las validaciones que ofrece el framework o utilizarlas de forma incorrecta. Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí en Google Rails 8 Validations, vamos a ver aquí la guía de validaciones y nos va a decir todos los tipos de validaciones que existen. Esta explicación de por qué utilizar validations es más o menos lo que les acabo de explicar, pero también nos dice
cuándo podemos utilizar el método válido o inválido para saber si una validación, si un registro pasa las validaciones o no las pasa. Y también vemos que es posible obtener por qué razón un registro no fue creado en la base de datos. Por ejemplo, que le falta el nombre, el email, la contraseña, o que le falta cualquier atributo. Cuando nosotros vamos a hacer una creación o actualización, él nos devuelve un array de errores indicándonos en inglés, pues porque está por defecto puesto en inglés, por qué falló la validación. Y aquí en Validation Helpers, aquí sí podemos ver cuáles son los tipos de validaciones que existen. No debemos quedarnos solamente con el más común, que es el de presencia, es decir, que exista, sino que también podemos utilizar muchos. Aquí en la parte de la derecha están acceptance, confirmation, comparison, de formato, de inclusión, de exclusión, de longitud, de numeralidad, ¿cómo se dice esto? De presencia o de ausencia y de unicidad. En fin, podemos crear inclusive nuestros propios validadores con lógica pues customizada, pero aquí lo más importante es que le demos una leída a esto y utilicemos todas las validaciones que sean necesarias para tener limpia y consistente y libre de errores nuestra base de datos y en general nuestra aplicación. Bueno, el error número 5 de pronto es un poco largo y tal vez yo podría hacer un video completo acerca de esto, así que voy a mencionar por encima cada uno de los ítems y voy a dar una explicación muy breve, pero es bueno que ahondes y que tú cojas conciencia de que esto existe y que es un riesgo para tu aplicación. Y el problema es que las personas que están aprendiendo Ruby on Rails y que son junior en general ignoran la seguridad y exponen la aplicación a vulnerabilidades como el SQL injection o el cross-site reference. El problema de esto es que vamos a hablar primero del SQL injection. Aquí vamos a ver de nuevo aquí en nuestra pantalla qué tal si nosotros buscamos un usuario. Bueno, primero miremos el esquema. Si nosotros vemos nuestro esquema, vamos a ver que nuestro tabla de usuarios tiene un campo que se llama email address. ¿Qué tal que, por ejemplo, vamos a imaginarnos un escenario en donde vamos a buscar un usuario a través de su email? Si esta solicitud viene a través del query string o de los parámetros de una solicitud web, podríamos decir que nuestro código fuente se va a ver más o menos así. Voy a poner esto un poquitico más grande y decimos que user es igual a user, o sea, de la tabla usuarios, .where, y le decimos que email es igual a, entre comillas, y ojo acá, vamos a interpolar lo que viene desde nuestro hash de parámetros en la clave email, ¿cierto? Suponiendo que esto exista. Entonces vamos a definirlo para que vean cómo se ve. Params es igual a email pedro@perez.com. Y si nosotros hacemos esto, vamos a ver que él intenta ejecutar esta sentencia SQL, select asterisco from users, donde email address es igual a Pedro Pérez. Hasta aquí no habría ningún problema. Pero qué tal que la persona que mandó esto, porque esto viene desde el front, o sea que es algo que escribe el usuario, nos envía código malicioso de SQL. Esto pues digamos es un caso muy bien estudiado que se llama SQL Injection. No vamos a ahondar mucho en este video porque ya existe mucho contenido acerca de esto, pero si aquí nos mandan o nos inyectan SQL, entonces podemos tener muchos problemas porque vamos finalmente a exponer los datos de nuestra base de datos. Entonces para solucionar este problema lo que tenemos que hacer es utilizar la sintaxis correcta del ORM y Active Record, y si bien podemos inyectar o interpolar SQL o strings a nuestras consultas en Ruby, tenemos que de pronto sanearlas o utilizar esta sintaxis que viene siendo la correcta para poder evitar estos problemas. Si le decimos email address igual a params sub email, vamos a tener el mismo resultado, pero vamos a estar seguros de que no va a inyectar SQL, ya que el framework automáticamente sanitiza estos parámetros. La segunda cosa que no tenemos en cuenta cuando estamos trabajando por primera vez en Ruby on Rails es que no requerimos solamente los parámetros que necesitamos. Por ejemplo, aquí en el controlador de videos, cuando nosotros vamos a crear un video, le debo de decir por práctica de seguridad
que solamente me permita mandar al modelo, específicamente al modelo, al método de creación o de actualización, los atributos title, description y file. Estos datos vienen en el params, es decir, desde lo que viene desde el frontend. ¿Qué pasa si desde el frontend de alguna manera yo lograra inyectar otros atributos que son de mi base de datos, específicamente de la tabla de videos, y no tuviera controlado cuáles son los atributos que se permiten? Significa que desde el frontend yo puedo automáticamente cambiar atributos que no quiero que el usuario cambie en mi backend. Entonces, por eso Ruby on Rails implementa los strong parameters, así se llaman. Estos strong parameters exigen que definamos un hash y que digamos cuáles son los atributos que se deben permitir. Este método video params es un objeto de tipo strong parameter que se le pasa a la clase video, al método new, para finalmente hacer la creación, o aquí por ejemplo en la línea 23 el caso es para la actualización. Entonces, cuando vean estos .params, .require, .permit, significa que estamos indicándole al backend cuáles son los atributos que sí queremos que se actualicen según sea el caso. Hay otras dos que quiero mencionar muy rápido, no vamos a ver aquí código fuente acerca de eso, solamente pues aquí les puedo mostrar un poco las rutas, y es que hay rutas que normalmente las personas no, pues digamos, no lo hacen por falta de práctica, no las blanquean o las permiten de que cualquier persona pueda acceder a ellas. Por ejemplo, en Ruby on Rails 8 viene automáticamente esta ruta que se llama app, que lo que hace es un health check, es decir, que verifica que la plataforma esté corriendo. Pero eso significa que esta ruta es accesible por todo el mundo, y eso tiene sentido, por ejemplo, si nosotros tenemos un balanceador de cargas que quiero que esté verificando que mis sistemas estén funcionando, o por ejemplo una página de estado o un tercero que quiera saber que mi aplicación está viva. Esto significa que yo tengo que exponer esta ruta para que todo el mundo la pueda ver. Pero qué tal que yo tenga otra ruta, por ejemplo, de alguna página de administración, o de alguna página que yo no quiero que vean mis usuarios comunes, sino por ejemplo algún RON específico, un cliente o un stakeholder. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa ruta no está controlada para que pueda entrar a través, por ejemplo, de usuario y contraseña? Eso es un error muy común. Por ejemplo, si antes de Rails 8, que no existía el trío de Solid, hablábamos por ejemplo de Sidekick. Yo por ejemplo muchos años trabajé con Sidekick, y Sidekick expone una plataforma, un dashboard web en donde uno puede administrar las colas. Esta plataforma de dashboard de colas, por defecto se puede acceder sin usuarios y contraseña. Entonces cualquier persona puede escanear las URLs por defecto de este dashboard y puede acceder fácilmente. Pero ahora que tú sabes esto, te vas a cuidar de que todas las rutas que están en este archivo de rutas que está en la carpeta config tengan que tener un acceso si así lo quieres, y sobre todo que si es una página con datos sensibles o con algunas funcionalidades de administración. El error número 6, que es muy común cometer cuando uno está junior, y bueno, puedo decir que yo también todavía lo cometo a veces, es no escribir pruebas, y me refiero a tests, y depender solamente de las pruebas manuales. El problema es que muchos programadores junior en Ruby on Rails confían mucho en sus habilidades y que su código funcione, peor que digamos que las pruebas manuales funcionaron cuando estamos en el navegador o cuando estamos en la consola de Ruby on Rails. Pero la verdad es que si no escribes pruebas automatizadas, cualquier cambio que hagamos en nuestro código puede romper la aplicación sin que nos demos cuenta. Cuando la aplicación está creciendo mucho, pues no podemos irnos al inicio y empezar a probar todo manualmente. Pues sí podemos hacerlo, pero eso sería muy costoso, muy ineficiente, y pues la verdad que pereza. Mejor escribamos las pruebas automatizadas para que lo haga por nosotros. Entonces ahora una cosa muy común que pasa es que nosotros podemos escribir, por ejemplo, la validación de un modelo. La validación de un modelo pues sabemos que va a funcionar porque el método que valida ya está muy bien probado por el equipo core de Ruby on Rails, pero lo que sí debemos hacer es escribir una prueba unitaria en donde nos aseguremos de que
la validación para nuestro modelo funcione correctamente para el atributo que nosotros dijimos. No vaya a ser que el día de mañana otro desarrollador, por ejemplo, comente esa validación y entonces esa validación con la que estábamos confiando que funcionara ya pues obviamente no va a funcionar porque la quitaron, pero la prueba automática se daría cuenta de que esto ya no funciona y por ende pues podríamos tomar acción cuando corramos nuestras pruebas unitarias. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las pruebas manuales en lugar de las automatizadas son muy tediosas. Por ejemplo, vamos a probar en nuestra plataforma pues imaginaria que nosotros necesitamos probar el flujo en el cual creamos un usuario. ¿Qué haríamos nosotros? Vamos a imaginarlo en un momento. Pues abrimos el navegador, crearíamos un usuario manualmente en la base de datos, intentamos iniciar sesión para ver si funciona y repetimos este proceso cada vez que hagamos un cambio en cualquier parte de la plataforma. Esto suena completa y absolutamente absurdo cuando nuestra plataforma ya está creciendo. Por ejemplo, si nosotros modificamos un módulo por allá que no tiene nada que ver con la creación de usuario, ¿por qué habría yo de probar esto? Pues cuando nuestro sistema crece en complejidad, esto tiene mucho sentido. Pues no vamos a hablar mucho de pruebas porque realmente es un tema que ya está muy bien estudiado, pero en Ruby on Rails se pueden hacer muy sencillo pruebas de integración a través de Capybara. Y con el framework de RSpec, que está incluido en Ruby on Rails, y con Capybara podemos emular o será simular más bien la interacción a través de un navegador, a través del código fuente. Entonces escribimos nuestra prueba en donde creamos un usuario, le decimos que visite una URL, que llene unos campos en específico y que simule que el cursor le hizo clic a un botón, y podemos decirle que espere que un mensaje que nosotros tenemos en nuestro front sea preso por esa página que está simulada y así pasaría nuestra prueba. Es algo muy sencillo, pues no vamos a hablar en este momento de un tutorial de cómo hacer pruebas en Ruby on Rails, pero podríamos verlo en algún momento. Lo mismo aplica para las APIs. Si nosotros hacemos APIs, pues lo peor que podemos hacer es coger y probar cada una de las APIs manualmente cada vez que hagamos un cambio. Eso no tiene sentido. Más bien hacemos una prueba unitaria en donde podemos probar o pues unitariamente las APIs o podemos probar todo un flujo completo de APIs corriendo. Por este error pasamos muy rápido, pero aquí lo más importante es que tengas en cuenta y conciencia de que cualquier código que tengas o que escribas en tu plataforma de Ruby on Rails y en general de cualquier lenguaje de programación es propenso a errores porque lo está escribiendo una persona, e inclusive ya vemos que con inteligencia artificial también es propenso a errores, sobre todo por la parte de la interpretación y la parte de la falta de contexto. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que escribir pruebas automatizadas van a minimizar el tiempo de indisposición de nuestro servicio y obviamente de bugs y obviamente de muchas frustraciones de parte de nuestro cliente final. Y ya para finalizar, el último error es que dependemos muchísimo acerca de Stack Overflow, las inteligencias artificiales y no leemos la documentación oficial de Ruby on Rails y sobre todo la más actualizada. Pasan, digamos, 4 casos muy importantes alrededor de este error. El primero es que cuando nosotros estamos desarrollando aplicaciones en Ruby on Rails por primera vez, preguntamos en Google o le preguntamos a la inteligencia artificial cómo hacer tal cosa o tal otra y nos va a dar en la mayoría de los casos documentación que inclusive puede estar desactualizada. Si nosotros copiamos y pegamos código que viene de Stack Overflow y no lo entendemos, nos va a ser muy difícil mantenerlo el día de mañana. Y esto nos lleva al segundo problema, y es que cuando nosotros copiamos y pegamos código de las inteligencias artificiales, sobre todo que no están completamente actualizadas, o Stack Overflow, que puede inclusive utilizar respuestas de versiones anteriores de Ruby on Rails, es muy probable, no es probable, pero es posible, de que estemos trayendo a nuestra aplicación de Ruby on Rails 8, por ejemplo, que es la vigente en este momento, código que ya no es vigente porque era vigente en Ruby on Rails 5, por ejemplo. Entre 3 y 4 hubo un salto, pero no fue tan grande como el salto que hubo entre 4 y 5. En la versión de Ruby on Rails de 4 a 5 hubo un cambio muy grande y cambiaron muchos métodos que inclusive todavía salen en Stack Overflow. Ustedes, por ejemplo, colocan, no sé, voy a inventar cualquier cosa, cómo renderizar texto en un controlador en Ruby on Rails. En la versión de Ruby on Rails 5 existía el método render text,
pero resulta que hoy por hoy ya no existe ese método, sino que ya es render plain. ¿Sí? Entonces ya cambiaron la palabra text por la palabra plain y digamos que esto es válido porque pues ese método fue eliminado y el método vigente es este, pero Stack Overflow no sabe que usted está trabajando en el 2025 con Ruby on Rails 8. El tercer problema alrededor de no leer la documentación es que no utilizamos las características más poderosas del framework. Como vimos en un punto anterior, podemos utilizar el método .map para imprimir los atributos de nuestras colecciones, pero mejor aún podríamos utilizar el método .plug para solamente cargar en memoria los atributos que realmente vamos a necesitar. Entonces por eso es importante conocer y digamos no sabérselos de memoria, pero saber que existen para en algún momento consultarlos y poder utilizar las mejores características del framework. Otro error que para mí este sí es el rey de los errores es no leer los errores. ¿Qué pasa? Cuando yo mismo he tenido personas que he tenido a cargo mío o que les estoy enseñando Ruby on Rails y en general programación, vienen a mí y me dicen que hubo un error que no funciona, pero que no entienden por qué no funciona. Cuando nosotros vamos a ver la consola, el error más común que sale en Ruby on Rails es cuando un método no está definido para una clase. En Ruby todas las variables son objetos, es decir, extienden de la clase Object y como tal extender de la clase Object significa que todos sus atributos se comportan como métodos. Entonces el error más común que sale en la consola o en cualquier ejecución de Ruby es que dice undefined method tal cosa para tal clase y esto significa que estamos accediendo a un método o un atributo que no está definido para esa clase. Si por ejemplo esa clase es la clase nula, significa que estamos accediendo a un atributo de un objeto que es nulo, es decir que tienes un error en tu lógica que impidió que pudieras evaluar un método para un objeto. Eso digamos que puede sonar muy enredado, pero si te sientas a pensarlo, significa que, por ejemplo, en Java creo que se llama el null pointer exception, que es cuando tratabas de acceder a un atributo de un objeto que no existe. Entonces, tienes que pensar acerca de eso, pero más importante, tienes que entender a través de lo que te está diciendo el framework, porque clarito te lo dice. Y muchos errores en Ruby son exactamente eso. A veces nos frustramos porque no funciona nuestro código, pero no nos sentamos a ver exactamente cuál es el error. Muy bien, y con esto terminamos nuestro video de 7 errores que cometen los programadores de Ruby on Rails que son más junior y te invito a que le des suscribirme y like si te gustó y por favor déjame saber en los comentarios cuáles otros errores crees que cometen las personas cuando están aprendiendo el framework o en general desarrollo web. Mándale este video a alguien que está aprendiendo o que quiere aprender Ruby on Rails y nos vemos en el siguiente video.